Ok, bueno, pues esta noche vamos a entrar al libro de Filemón, su última parte. Casi me iba a ir a 5, pero no, lo voy a dejar aquí en esta. Ojalá terminemos esta noche y que podamos disfrutar este libro en otro momento, que vuelvas a repasar la lectura de este simple capítulo que tiene tanto contenido. Y más que todo nos revela a Cristo, nos revela el amor que Él tiene, la paciencia que Él tiene, los planes que Él tiene, la manera en que Él trabaja. Y siempre hay un quizá lo hizo de esa manera porque tenía este otro propósito. Y bueno, esta noche vamos a entrar en los últimos 3 versículos de Filemón. Y dice aquí, hablando un poquito de resumen de lo que estábamos leyendo desde el 1 hasta el 22, Pablo manda esta carta por mano de Onésimo. Es probable que iba también otros más, pero es interesante que está llevando esta carta alguien que era esclavo de Filemón y que hizo una fechoría, probablemente le robó algo ahí, salió huyendo, lo detuvieron más adelante en algún lugar allá de Roma y casualmente le tocó estar en la celda o ahí en la misma prisión que estaba Pablo, que por cierto tenía su grupo, y ahí estuvo donde se sentó Onésimo y empezó a escuchar la palabra. Pablo lo ministró y después de preguntarle, resulta que conocía a Filemón, a su amo, porque también Pablo le había compartido a Filemón. Y después de todo esto ya sale libre Onésimo, y cuando sale libre le dice Pablo: te mando esta carta porque quiero que tú te presentes con Filemón, regresa con él. Y Filemón creo que batalló mucho, pero llegó, presentó la carta, y la carta, si la lees, es una carta de intercesión, es una carta de alguien que se pone en la brecha por otro, y el apóstol Pablo apela a Filemón a que lo reciba y lo perdone, y si le debe algo, él se lo pagaría, aunque dice: tú me debes más a mí que yo a ti. Por alguna razón le dijo eso, porque Filemón estaba tal vez endeudado con algo que el apóstol Pablo hizo a favor de Filemón. Y esta noche aquí entramos donde terminó ya la intercesión por Onésimo, el apóstol Pablo, y termina esta carta con un saludo de parte del equipo que lo acompaña en la cárcel. Dice aquí, si quieren acompañarme en este capítulo 1, versículo 23, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Te saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así concluye la carta que le manda el apóstol Pablo a Filemón. Pero hay algo interesante, y yo quisiera detenerme aquí en estos 5 nombres que mencionó. En una ocasión que estaba en Chihuahua, el Espíritu Santo me dio esta escritura y nunca la había compartido, y me mostró ciertas cosas interesantes de los perfiles de estas 5 personas, y tal vez tú te vas a proyectar con algunos de ellos, sí, ojalá no con todos, pero sí, por lo menos que te proyectes con algunos de ellos. Pero déjame darte el contexto. En Hechos 28, versículos del 30 al 31, el último capítulo del libro de los Hechos, termina diciendo: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Había sido detenido y había sido llevado a Roma, y por ser romano se le dio ciertos privilegios. Vivió en una casa alquilada, pero seguía siendo preso porque había pedido audiencia con el César, y era un derecho de todos los romanos que pidieran audiencia con el César. Se les concedería en algún tiempo, a veces tardaba 1 año, 2 años, 5 años, porque el emperador no nomás estaba ahí para atender a los quejumbrosos o a los presos, y era muy riesgoso hablar con el emperador, porque si era una necedad, ahí mismo les cortaba la cabeza el emperador. Sin embargo, Pablo llevaba 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Esos todos los que a él venían, hablamos así general, judíos y gentiles venían a verlo,
Pero aquí probablemente estamos hablando de estos 5 que también fueron a visitarlo ahí en la prisión. Exactamente no sé cuál era la ley establecida por el gobierno romano, si se les permitía a las personas visitar nada más, o si se podían quedar en algún momento dado, o que se dieran por voluntarios presos, por decir, de ayuda, de servicio al otro preso que estaba ahí, y el gobierno o la policía romana lo podría autorizar, porque vemos que con esta libertad ellos estaban ahí en la cárcel con Pablo. Entonces es muy probable que había esa forma en que ellos manejaban las cosas. Aquí en las penitenciarías mexicanas hay cierta libertad. Los presos pueden tener, por ejemplo, a sus esposas, en algunos lugares hasta sus hijos pueden estar ahí. Ciertos privilegios se les pueden conceder según el caso. Entonces aquí es una posibilidad. Entonces, versículos 23 y 24, Pablo envía a Filemón y a la iglesia de su casa un saludo de parte de la iglesia de la cárcel de Roma. Filemón tiene su iglesia, bueno, Pablo tiene la suya, nomás que la suya está en la cárcel. Y manda a saludar ahí la iglesia de la cárcel de Roma a los de la iglesia de la casa de Filemón, que muy probablemente es la iglesia de Colosa. Sí, compañeros de milicia, estos 5 que están ahí los conoce como colaboradores, compañeros de milicia, colaboradores. Ahora, esta es la primera ocasión en que el apóstol Pablo es preso. Hay varios eventos, probablemente 3 más. El último evento de que estuvo en la cárcel es 2 de Timoteo, donde ya está en la cárcel por 3ª vez y ahora va a ser ejecutado. Entonces no sabemos exactamente los años entre uno y otro evento, pero este es el primer evento de la cárcel. Por eso es importante que tú y yo sepamos que ese es el primer evento, porque de ahí al último evento pasaron varias cosas, y de las cuales vamos a hablar de ellas ahorita. Entonces, aquí hay 5 personajes que Pablo menciona por nombre, donde cada uno tiene su propia historia, cada uno, así como tú tienes tu propia historia. Bueno, estos 5 compañeros de prisión del apóstol Pablo, colaboradores, están ahí y cada uno tiene un perfil. Vamos a hablar de Epafras. Epafras o Epafrodito, ese es el diminutivo donde se le nombra. Su nombre tiene una aplicación, su nombre es hermoso, es encantador. En otras partes se le conoce como alguien cubierto de espuma. Eso es más o menos lo que se podía entender de este nombre, que a la verdad no nos vamos a distraer ahí. Pero se cree que Epafras era un discípulo de Pablo, y ahorita vamos a ver por qué. Fue uno de los fundadores de la iglesia de Colosa. Acuérdense que hay varias iglesias mencionadas en las epístolas del apóstol Pablo, y una de ellas es la carta a los colosenses. Ahorita vamos a ver por qué se escribió esa carta. Este hombre era un apasionado, ahorita lo vamos a entender cuando leamos algunos versículos, pero él era un apasionado, era un discípulo de Pablo, y fue uno de estos fundadores que tenía pasión por el evangelio y era un protector de la sana doctrina. Él tenía preocupación de que la iglesia de Colosa y otras 2 iglesias que tenía ahí, Hierápolis y Laodicea, tenía preocupación que estuvieran desviándose de la sana doctrina, y por eso acudía a Pablo para que Pablo pudiera escribir esa carta a los colosenses y por mano de Epafras pudiera regresar. Parece que Epafras es el líder de esa congregación de Colosa, y está él preocupado porque están variando en doctrinas raras. Pero aquí voy a mencionar donde el apóstol Pablo menciona a Epafras como uno de sus colaboradores. Colosenses 1, del 1 al 8, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio,
que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que la oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras. O sea, Epafras había sido el que estuvo evangelizando y discipulando la iglesia de Colosa. Parece ser que Epafras va a buscar a Pablo y le dice: ayúdame, porque está aquí la iglesia agarrando monte, están llegando falsos profetas, se está moviendo la gente demasiado, están metidos en YouTube todo el día. Ayúdame, mándame una carta para hacer que esta gente reaccione. Y entonces esta carta de Colosa es para eso. Es una carta que escribe y va a regresarla por mano de Epafras a la iglesia de Colosa. Dice: ustedes han aprendido de Epafras, que es nuestro consiervo, es amado, es un fiel ministro de Cristo para ustedes, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así es que Epafras está aquí diciendo que era un guerrero de oración y velaba por la edificación de las iglesias que había ahí. Ahora vamos a Colosenses 4, 12, 13 para que conozcas. Estamos hablando de un compañero de cárcel de Pablo en esa carta de Filemón. ¿Quién era ese compañero? ¿Cuál es su perfil? Ya empiezas a descubrir que ese compañero era un hombre que estaba preocupado por el evangelio. Era un hombre que quería que la gente no se saliera de la sana doctrina. Y Pablo lo escucha y prepara esta carta a los colosenses y la manda. Ahora mira un poco más para ver el perfil de este hombre. Colosenses 4, del 12 al 13, dice: después de hacer saludos, el apóstol Pablo menciona en su carta: los saluda Epafras, el que es uno de ustedes, o sea, es de la misma región, siervo de Jesucristo, es un siervo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. O sea, Pablo da fe de que Epafras es un intercesor, siempre orando por ustedes. Le está diciendo a la iglesia de Colosa: tú tienes a alguien que está velando por ti, y me consta, está orando continuamente por la iglesia de Colosa, y esa persona es Epafras, está orando por ti. Está orando en sus oraciones para que estén firmes, porque él estaba preocupado que esa iglesia estaba tambaleando y él quería que la iglesia estuviera firme, que sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene una gran solicitud por ustedes. Aquí estamos viendo a un Epafras que está como compañero del apóstol Pablo en la cárcel, que es alguien que tiene una compasión y ama a esa congregación que está allá en Colosa. Probablemente sea la congregación de Filemón, es muy probable. Doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Así es que te da a ver que Epafras no se limita a una sola congregación. Se ve que es un evangelista que anda plantando iglesias en diferentes lugares. Colosa era una de ellas, Hierápolis es otra, y la Odisea es otra. La Odisea aparece en la Biblia, en el Apocalipsis, en el libro de capítulo 3, del 14 al 22. Nomás quiero que veas contra qué estaba enfrentándose Epafras, qué tipo de gente, qué tipo de cultura, cuál era la corriente de ese tiempo. Mira lo que dice aquí Apocalipsis 3:14 para que veas lo que peleaba Epafras, contra qué estaba peleando. Está diciendo: esto es lo que escribe el apóstol Juan en la carta de Apocalipsis, pero para que entiendas la ciudad de la Odisea, qué tipo de espíritu había aquí. Dice: escríbele a la iglesia, al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Le está diciendo a la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Así es que Epafras estaba luchando contra una iglesia que tenía un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. ¿Habrá algo de eso aquí en la iglesia en Monterrey? No, ¿verdad? Bueno, amén. Sí. Y le dice: ojalá fueses frío o caliente. Frío es que estás muerto, y caliente es que estás lleno de fuego del Espíritu. Muerto al mundo o lleno de fuego del Espíritu Santo. A eso yo lo entiendo. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Sí? Pero como no eres ni una cosa, eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico. Ha de haber sido una iglesia muy rica, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Era tan arrogante esa iglesia. Imagínate Epafras luchando contra la soberbia y la arrogancia de la gente de la Odisea. Ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado. Epafras, habiéndose
codearse con los ricos de la Odisea, prefería codearse con el apóstol Pablo en una celda donde no había ni siquiera un excusado. Imaginen, nomás capten un poquito, ¿quién es este Epafras? Yo veo que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, y por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Epafras quería que la gente conociera la palabra de Dios, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Wow. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, así es que sé pues celoso y arrepiéntete. Está hablando serio. Aquí Dios está hablando a través de Juan, pero te está dando un perfil cómo era la ciudad de la Odisea a la cual Epafras estaba ministrando, el espíritu que había ahí. Entonces Epafras era un gran guerrero, un gran evangelista, un apasionado de Cristo, un celoso de la sana doctrina, y estaba luchando contra diferentes corrientes, tanto en Colosa, Hierápolis y la Odisea. Ahora vamos a ver el siguiente personaje. Ya vimos Epafras. Marcos. Marcos también se le conoce como Juan Marcos, ¿sí? En el capítulo 12 de Hechos 12, versículo 12, habla la primera vez sobre este personaje, Juan Marcos o Marcos. Dice ahí que después de que Pedro sale de la cárcel porque un ángel fue y lo ayudó y escapó de ahí, y llega a la casa de una mujer llamada María, toca la puerta, y ahí en Hechos 12:12, cuando estaba ahí queriendo ya meterse porque lo querían matar los herodianos, querían acabar con él. Entonces aquí Pedro llega a la puerta, y entre si abren o no abren, finalmente abrieron la puerta. Ahí vivía una mujer llamada María, ¿sí? Y esta mujer tenía un hijo, y su hijo se llamaba Marcos, y también le decían Juan. Así es que Juan Marcos, el que estamos hablando, este Juan Marcos, el que está ahorita sentado ahí con Pablo en la cárcel, es ese Juan Marcos. Él nació en una familia cristiana. Él vivía, tal vez en su juventud, desde pequeño, vivía en ese medio. Vivió lo sobrenatural, porque seguramente se sentó en la casa cuando llegó Pedro y oyó todo lo que testificaba Pedro. Y entonces Juan Marcos estaba familiarizado con el cristianismo. Él tenía esa familiaridad. Seguramente era cristiano. Su mamá era cristiana, era la de la casa. En Hechos 12, versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó Pedro a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así es que Juan Marcos sí estaba familiarizado con una familia, una reunión de hogar donde había oración y donde había milagros, porque habían orado sin cesar y había salido Pedro de la cárcel. Así es que a él le consta que sucedió ese milagro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Marcos también era sobrino de Bernabé, es uno de los personajes de Hechos. Tal vez no fue un discípulo muy apegado, pero sí, a lo mejor no le tocó ser de esos que se juntaban frecuentemente con Jesús. Aparece Marcos, una sombra de Marcos en el libro de Marcos, que sale por ahí una persona desnuda y que se tapa con una sábana cuando fueron a capturar a Jesús. Algunos dicen que es Marcos. Bueno, pues yo no sé, no dice nombre, pero cada quien póngale como quiera, ¿sí? Pero aquí nos dice que vivió en medio de los cristianos, y fue Bernabé el que creo que lo empezó a discipular, y ahorita vamos a ver por qué. Así es que el tío está discipulando a su sobrino. Qué hermoso que en la familia estemos los abuelos evangelizando a los hijos o a los nietos y discipulándolos. Qué buenos que pasemos devocionales en eso, ¿no? Y bueno, en sus inicios, Marco, en la primera instancia, fue al campo misionero. Bernabé y Saulo de Tarso lo invitaron a acompañarlo a ese llamado misionero. El primer viaje misionero de la iglesia de Antioquía, iba Pablo, iba Saulo de Tarso y Bernabé, y se quisieron llevar a Juan Marcos. Capítulo 13 de los Hechos, versículos del 4 al 5,
y el 13. Fíjate lo que dice. Saulo y Bernabé entonces fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron a Seleucía, y de ahí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, habiendo zarpado de Pafos. Juan es Juan Marcos, ¿estamos conscientes? Entonces llevaron a Juanito al viaje misionero. Dicen por ahí que si tú quieres conocer a alguien, llévatelo de viaje, y ahí van a salir las arañas, ahí van a salir las cosas, ¿no? Y aquí está Juan acompañándolos a Pafos y a todas estas partes, y arribaron a Perge de Panfilia. Versículo 13 dice: pero Juan, ya estando en el campo misionero, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Cualquier día, pues está bien, tiene derecho a regresarse, o sea, no hay ningún problema. Espérame, para lo que es la mentalidad de aquel entonces y hasta la fecha, yo creo que eso vale, es que cuando tú estás moviéndote en el Espíritu y con un propósito, y cuentas con la ayuda de alguien, y de repente a mitad de camino te abandona, y eso me ha pasado, y yo creo que a ti también, duele, porque tú estás contando con el apoyo de esa persona. Había dicho que sí, le pagaron su boleto, salen, se avientan, y allá a mitad de camino: no, dijo mamá que siempre no, mejor me regreso. Y se regresa y abandona el equipo. Eso desbalancea el propósito de lo que se quiere hacer. Ahora, pasan los días, tal vez hasta más de un año. Pablo y Bernabé regresan de su viaje misionero, reportan a la iglesia de Jerusalén cómo les fue, sin Juanito. Juanito se quedó acá. Pero después de eso, resulta, capítulo 15 de los Hechos, versículos 36 al 41, que le dice Bernabé a Pablo, o Pablo le dice a Bernabé lo siguiente. Después de algunos días, Pablo le dice a Bernabé: vamos a volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo quería revisar las obras que habían empezado y darles mantenimiento. Es importante, esas visitas fortalecen a las iglesias. Bernabé quería que se llevasen consigo a Juanito, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es el tío, quiere llevar al sobrino, y él se lo quiere llevar. Pero Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Así es que aquí aparece en la Biblia una discordia, un desacuerdo entre dos líderes, entre dos hermanos de la fe. Ay, no puede ser, son cristianos. No, sí pasa. Y yo tengo historias. Desacuerdos. Pablo no quiere llevarlo, Bernabé quiere llevarlo. Y los dos están ahí, y dice: y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Cuando dice hubo tal desacuerdo, no quiero exagerarlo. Algunos dicen que casi eran como peleándose con espadas. Pero el tal desacuerdo era gritos y sombrerazos, era medio violento, medio enojón, medio te voy a dar, hazte a un lado porque te pego. O sea, no lo dice la Biblia, claro, está muy bonito aquí, ¿no? Pero hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Ahora, ahí te va. ¿Quién fue el que integró a Pablo a la iglesia? Bernabé, ¿sí o no? Tú léete Hechos 9. Bernabé fue el que llevaba a Pablo a la iglesia, y todo el mundo le tenía miedo porque era el perseguidor de los cristianos. Pero era Bernabé, y se ponía en la brecha y decía: no, tranquilos, acéptenlo, mira, yo he visto sus testimonios, es un gran hombre, realmente lo tocó Dios. No es cierto, que se vaya. Y se lo tuvieron que llevar a Arabia. La Biblia nos dice que se fue a Arabia como 3 años. Pero ¿quién se puso en la brecha por él? Bernabé. ¿Y quién le dio mantenimiento discipular en Hechos capítulo 11? ¿Quién lo llevó a Antioquía? ¿Quién lo invitó a predicar? Bernabé invitó a Pablo a predicar. ¿Y cuál era el primer nombre que se dice en Hechos 13 que dijo el Espíritu Santo? Apártenme a Pablo y a Bernabé. No, apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién iba por delante? ¿Quién era el delantero? Él, Bernabé.
Entonces, ¿a quién debería de honrar Pablo? Pues a Bernabé. Pero hay un momento donde los dos ahora se hablan de tú por tú. Porque ahora Pablo es maestro, es profeta y es apóstol. Y Bernabé también, ya subió de rango, Pablito. Y a la hora de que yo me lo llevo y no me lo llevas. No, que sí me lo llevo, pues no me lo llevas. Se armó una tensión y a Pablo como que se le olvidó que fue Bernabé el que lo integró. Fue Bernabé el que tuvo paciencia con él y lo defendió ante los... Eso lo hizo a un lado, dijo, eso no importa, lo que importa es lo de ahorita. Ahorita no conviene que vaya Marcos. Imagínate el trato. Se separaron. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendadamente por los hermanos y a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, y confirmando las iglesias. Se separaron. Muchos estudiosos dicen, pues con razón no aparece ya Marcos, nada, porque no era por donde era. Dios bendijo a Pablo por donde él se fue. Fíjate que no, tranquilo, no te vayas por ahí. Por eso aparece Pablo tanto y las epístolas. No hay una sola epístola de Bernabé. Es que Bernabé la regó ahí, a haberse llevado a Juanito. No, fíjate que no. Aquí hay que entender cosas. La inmadurez de Marco provocó tensión entre dos líderes. A veces hay gente inmadura que provoca división. Déjame explicarte. Cuando llega David, después de tumbar a Goliat, a la ciudad, salen las pandereteras y empiezan a decir: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y está Saúl oyendo eso. ¿Cómo? Que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esa inmadurez de esas pandereteras, que no sé ni cómo se llaman, causaron un problema de división entre entre Saúl y David, y se separaron. Se molestó, le cayó mal. Fue bueno, a veces cometemos errores y sin darnos cuenta estamos provocando división. Estamos provocando una tensión entre una relación cuando hay inmadurez. Entonces la inmadurez de Marco provocó la tensión entre dos líderes. Y por un lado, Bernabé quiere darle a Marco otra oportunidad para continuar su discipulado en el campo misionero. O sea, Bernabé trae una visión de discipular a uno y está dedicado al discipulado, y Pablo está viendo otra cosa. Pablo primero quiere evangelizar, es lo primero que quiere revisar las iglesias y quiere incursionar sin tener impedimentos. No quiere, de por sí es complicado meter a una persona: ay, no me gusta la leche, ay, me cae mal esto, ahí está esa comida. O sea, yo creo que ha de haber habido algo de eso en Juanito. Y entonces Pablo dijo: híjole, man, no me gustan los onigiris. ¿Cómo que no te gustan los onigiris? Aquí comemos sushi, aquí comemos arroz blanco y aquí te atoras. O sea, ¿sí me explico? Pero si te empiezas a quejar y a quejar y a quejar, tarde que temprano se vuelve insoportable. Y eso fue lo que pasó. Sin embargo, Dios usa todo para bien. ¿Sí? Dice aquí que Pablo, por su lado, veía en Marco un inmaduro para la misión y no quería arriesgar el viaje misionero. Los dos tenían diferentes expectativas. La expectativa de Bernabé: discipularlo, paciencia, ámalo. La expectativa de Pablo: evangelismo, misiones, plantar iglesias, échale ganas y no quiero que nadie me estorbe. Voy derecho y no me quito. Era la mentalidad de Pablo. Sin embargo, estos dos, estamos viendo que Bernabé tiene paciencia para discipular y amor hacia Marco y la fe que él podía salir adelante. No que Pablo no lo tuviera, pero Pablo tiene la urgencia de llevar el evangelio a los perdidos. Y entonces hay dos fuerzas que se están tensionando ahí. Los dos tienen razón, podríamos decir. Los dos están justificados, cada quien en su escenario. ¿Sí? Pero al paso de los años, al paso de este quiebre que hubo entre estos dos hermanos en Cristo, estos dos líderes increíbles, al paso de los años, las cosas cambiaron. Dios seguía trabajando. Por un lado, Bernabé discipuló a Marco de tal manera que levantó un excelente cristiano.
Por otro lado, Pablo halló, cuando volvió a encontrar a Marco, un lugar en su corazón para recibir a Marco en su equipo, y apreció la labor de Bernabé. Años después, ahí no, pero años después le cayó el 20 a Pablo. Marco, el tercer personaje, no guardó resentimientos en su corazón contra Pablo, porque aquí lo vemos en la cárcel sentado con Pablo. Debió haber dicho: no, hombre, que se pudra, yo no voy. Y sin embargo, Marco, que podría haber estado ofendido porque no aceptó que su tío lo llevara y no sé qué, y guardar resentimiento, en vez de eso, está ahí sentado al lado de Pablo como colaborador. Entonces vemos una maravilla. Bernabé siguió discipulando. Pablo fue madurando y lo recibe en su corazón y lo acepta, que se siente ahí con él en la cárcel. Y Marco, de su propia voluntad, va y se siente y colabora y le dice: Pablo, ¿en qué te puedo ayudar? No guarda nada en su corazón de resentimiento contra el apóstol Pablo. Esto es algo que debemos de entenderlo, ¿sí? Aquí debemos de aprender la lección de que uno siembra y otro cosecha. La lección es esta. Colosenses 4:10 dice esto, hablando de Marco. Voy a hablarlo así rapidito. Aristarco, mi compañero de prisiones, lo saluda. Y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera ustedes, recíbanlo. Oye, espérame, pero hace rato leímos que no quería que fuera con nadie y ahora que lo recibe. Sí, es que han pasado años. Han pasado años y ya maduró Pablo y ya maduró Juanito. Ya maduraron. Ya llegó el tiempo de la reconciliación, el tiempo del apreciarse, el tiempo del abrazo entre los dos. Según de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, el apóstol Pablo diciéndolo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Ópale, ¿cómo que es útil? Pues no, que no. Sí, pero es que han pasado años y alguien estuvo trabajando en la vida de Marco, se llama Bernabé. ¿Sí estamos entendiendo? Esta es la última carta del apóstol Pablo, segunda de Timoteo, y está diciendo algo al final de sus días. Este hombre que me caía regordo y no lo quería para nada por todo lo que nos hizo, yo lo mandaría a volar, hermano, déjalo, no lo quiero aquí ni de chiste. Y sin embargo pasan los años y dice: mándamelo, lo necesito, lo quiero mucho, recíbanlo por favor, es lo máximo. Oye, ¿qué te picó? ¿Sí me explico? Eso puede pasar. En Juan 4:36 al 38 dice esto: el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El que siembra, Bernabé, y el que siega es Pablo, y los dos van a recibir igual de recompensa. ¿Sí están dando cuenta de eso? ¿Quién le dedicó tiempo a Bernabé? A Marco. Bernabé. ¿Y quién disfrutó los beneficios? Porque parece que después se murió Bernabé. ¿Quién disfrutó la siembra? Pues Pablo. Entonces este es un versículo importante para entender. ¿Sí? Se cree que Marco después viene siendo el autor del Evangelio de Marco. Imagínate hasta dónde llegó la siembra de Bernabé. Y no dudo que la de Pablo también. Pero nomás para que veas los alcances de ser paciente por un lado y ser exigente por otro, y mantener el equilibrio y saber cómo decir: espérame un momentito, tú párate aquí, yo me paro acá y más adelante nos volvemos a encontrar. Y lo que tú siembres, yo lo cosecho, y lo que yo siembro, tú lo cosechas. Y vamos a trabajar en equipo, es el reino de Dios. Tercero es Aristarco. Y Aristarco es otro personaje que está ahí sentado. Fue discípulo de Pablo en Éfeso, seguramente en la ocasión que fue arrebatado por una chusma. Ahí en Hechos 19:29 dice que ahí, después de que hubo la manifestación en el teatro en Éfeso, donde Pablo decía que la diosa, la reina de los cielos, y Artemisa, que no era diosa, que son ídolos y no sirven para nada, pues todo Éfeso se volvió loco. Y como Aristarco andaba caminando con Pablo, lo agarraron y lo forcejearon, no sabemos qué le hicieron, pero finalmente aquí estamos viendo que lo arrebataron a Gayo y Aristarco, ahí en el capítulo 19:29. Aquí Aristarco acompañó a Pablo
en sus prisiones. Lo acompañó cuando fue rumbo a Roma. En Hechos 27:2 dice que iban otros presos y embarcándose en una nave, ahí tocaron unos puertos y estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Así es que Aristarco es un personaje que probablemente el apóstol Pablo lo evangelizó en uno de sus viajes a Macedonia, lo discipuló probablemente en Éfeso, en esa escuela de Tirano, lo llevó al campo misionero donde dice Hechos 19 que había sanidades y los demonios salían, y luego ya estaba tan involucrado que hasta lo capturan y casi lo matan ahí en el teatro de Éfeso. Y estaba tan encariñado Aristarco con Pablo que lo seguía donde fuera, y cuando Pablo fue ya condenado a ir a Roma, suben con él Luca y Aristarco. Y Aristarco aparece en el barco ese donde pasó una tempestad a punto de morir y estaba con todo. Y vamos viendo a Aristarco como un hombre fiel, un hombre incondicional. ¿Y dónde está ahora Aristarco? Está en la cárcel sentado con Pablo. Aquí te lo menciona en la carta de Filemón. Pablo, ¿sí?, da fe de la fidelidad de Aristarco a lo largo de su ministerio, tanto en la primera prisión, en la carta de Filemón, como en los demás viajes misioneros. Es que estamos viendo aquí a Aristarco. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, le saluda. Fíjate, lo distingue. Él es mi compañero de prisiones, uno que él discipuló, uno que se identificó, tal vez lo vio como un padre espiritual y no lo soltó, se conectó con él y se mantuvo firme con él. Número 4, Demas. Este es el ejemplo de uno que comienza la carrera, pero al final se perdió. Demas en el libro de Filemón está ahí sentado con Pablo, pero parece ser que si tuvieras la historia de su caminar en la tierra y sus últimos capítulos, aquí no lo dice, aquí parece que está muy bonito. Demas está como colaborador de Pablo, muy bien, wow, aplausos, ¿no? Pero la realidad es que sigues leyendo la historia de Demas. Más adelante, después de esta acción tan bonita que es estar con Pablo, de repente Demas se va en otra dirección. La parábola del sembrador me describe a Demas de una manera increíble. ¿Sí? Lucas 8 del 11 al 14 dice: los que están junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Aquí está Demas, recibió la palabra con gozo, ahí se quedó, pegadito, muy bien. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Yo no sé qué pasó. Probablemente Demas, en el proceso de ver la cárcel y los alcances de seguir a Cristo, las consecuencias de seguir a Cristo, se le hizo demasiado y dijo: voy a estar aquí un ratito contigo, pero la verdad mi corazón no está aquí, yo ya me voy. Y se fue. Este es el que recibe la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Probablemente Demas tiene más. Dice: la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Eso le pasó a Demas. Se enredó. Al principio iba con bien, pero creció junto con él una cizaña que lo sofocó. Sí estuvo Demas al principio, en la primera etapa, pero no mantuvo la carrera hasta el final. Colosenses 4:14 dice: Lucas, el médico amado, y Demas lo saludan. Sin embargo, casi al final, en la segunda de Timoteo, que es la última carta, esa es la más importante, la última, segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Este que está aquí sentado, más adelante, abandonó a Pablo. ¿Por qué lo abandonó? Porque amó más al mundo. Y dijo: estás pagando un precio muy alto, yo no lo pago, yo quiero divertirme y así quiero pasar la vida.
Bueno, adelante. Entonces aquí hay 3 tipos de escogidos. Si quieren, tómalo en cuenta. Ya estoy por terminar, pero hay 3 tipos de escogidos. En Mateo 24, 22 dice que muchos escogidos. Mateo 24, 24 dice que de esos escogidos muchos serán engañados. Así que ya de los escogidos va a haber engañados. Y siguen siendo escogidos, pero son engañados. Se van a ir desviando. Y finalmente el tercer grupo son Mateo 24, 31, los escogidos que se mantuvieron fieles hasta el final. Entonces muchos dicen, no, ya somos escogidos, ya. No, fíjate que no. Es una carrera que tienes que mantener, y cuidado, porque va a haber muchos engaños en el camino que van a desviar a los que están en ese proceso. Último personaje, Lucas. Y ya termino, se los prometo. Lucas es el que predica ahora a Cristo de una manera muy hermosa, porque escribe el libro de Lucas. Él era doctor, era un médico de su tiempo, y Lucas no conoció a Jesucristo. Él llegó después de que murió y resucitó. Lo que le tocó a Lucas fue oír el mensaje del evangelio por boca de los apóstoles y de otros, y empezó a registrar aquellas cosas, y hizo lo que se conoce como el evangelio de Lucas. Más adelante Lucas se involucra de tal manera con la iglesia y con la obra, que ahora aparece el libro de los Hechos, que es su segundo documento escrito por Lucas. Y ahí en el segundo documento ya no es Lucas escribiendo desde lejos, sino tú vas leyendo la historia de Lucas, y a mitad del camino, para el capítulo 16, Lucas empieza a hablar en primera persona, ya no en tercera. Y ellos fueron, y ellos hicieron, y salieron de la ciudad. No, ahora dice, y nosotros llegamos, y nosotros compartimos, y nosotros comimos, y nosotros salimos. Nosotros, Él, se incluye. Quiere decir que a partir de la mitad casi del libro de los Hechos, Lucas ya no es solamente una persona que ve las cosas desde lejos, sino es alguien que está viendo las cosas desde adentro. Él es uno que participa y se involucra en las cosas del Señor. Tal es así que Lucas se mete al barco con Pablo y Aristarco cuando van rumbo a Roma, sin deberla. Él no tenía por qué ir. Él era libre, él no era preso, no estaba detenido por una fechoría, pero él se alió con Pablo. Él dijo, yo voy con él, yo me identifico con él, él es mi amigo y te voy a servir donde vayas. Y Lucas va en el barco, y el barco está a punto de perderse porque llegó una tempestad que casi lo quiere hundir. Y Lucas dice ahí en Hechos 28, 20, dice, perdimos toda esperanza de salvarnos. O sea, Lucas dice, estoy pagando el precio más alto de todos, estoy pagando el precio de mi propia vida por seguir a Cristo, por seguir la visión de Pablo, de predicarle el evangelio a todo el mundo, y estoy dispuesto a eso. Y dice, y perdimos toda esperanza de salvarnos. Perdimos, se incluye. Y sin embargo, Pablo seguía orando, y el ángel vino y le dijo, no te preocupes, no se va a perder nadie. El barco se va a perder, pero ustedes no se van a perder. Y Lucas vio la mano de Dios. Lucas está en la cárcel ahora con Pablo. Pasó la tempestad con Pablo. Se sentó ahora con Pablo. Y más adelante, aquí Lucas, en capítulo 4 de Colosenses, Pablo dice, ahí te mandan un saludo Lucas, el médico amado. Era un médico. Y por eso tenía tanta minuciosidad. Cuando tú lees los evangelios de Lucas o bien Hechos, te das cuenta el lujo de detalle que Lucas está aplicando. Y es por su profesión, que era un médico y tenía muchos detalles, ¿sí? Y finalmente Lucas, en la segunda de Timoteo 4:11, dice el apóstol Pablo, solo Lucas está conmigo. Fue el último de los 5 que estaban con él. Vinieron las tempestades, Marcos tomó su rumbo, seguramente evangelizando otros lugares, Aristarco, Epafras,
Cada quien continuaron con el mensaje, el evangelio, sembraron sus vidas en algunos lugares allá de Europa o de Asia. Y Demas se fue a Tesalónica a divertirse. No sabemos qué le habrá pasado a él, pero amó más al mundo. Y el último fue Lucas. Lucas estuvo ahí. Estuvo en la cárcel por primera vez con Pablo y estuvo con Pablo en la tercera ocasión que estuvo en la cárcel. Y lo dice el apóstol: todos me han abandonado. Una soledad tremenda. Pero cuando tienes un amigo, un verdadero amigo a tu lado, solo Lucas está conmigo. Qué tremendo. Vamos a orar. Si quieren ahí donde están. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, por enseñarnos y mostrarnos lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo a lo largo de la vida, a no desviarnos, a seguir adelante, Señor, y ser compañeros tuyos, como si fueras preso, Señor Jesús, y nosotros presos contigo. Te pido que nadie de los que están aquí pierdan la carrera, que ninguno se mueva como Demas, que empezaron con mucho gozo y muchas ganas, pero al paso del tiempo se fueron distrayendo con el mundo y perdieron la visión. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta carta de Filemón, que nos dejas ver lo que significa el darse todo por otros. Pablo se dio todo por Onésimo, imitando a Cristo que se dio todo por nosotros. Y el que esté aquí esta noche y necesita a Cristo, yo te pido que tú hagas esta oración ahí donde estás y dile: Señor Jesús, perdóname, Señor, por mis pecados. Abro mi corazón y te pido que tú vengas a mi vida y me salves. Y gracias que tú me das la oportunidad de caminar contigo todos los días de mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. 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 Bueno, que sea de utilidad este estudio que hemos tenido. La semana que entra vamos a tener otra serie. Ahí les avisaremos el domingo. Y seguimos aprendiendo la palabra. Amén. Dios los bendiga. Bonito descanso esta noche. Un shalom, shalom para todos. ¿Sí? Nos vemos.